Buenas noches, bienvenidos a esta segunda parte del muro. Nación a las naciones, soy 100% tuyo, Padre, Creador. Padre, que podamos entender los tiempos, que podamos saber, así como el apóstol Pablo oraba por la iglesia, de ser ese cuerpo vivo que entiende los tiempos, Señor, así como el apóstol Pablo podía por inteligencia espiritual, por sabiduría de los cielos, que así ahora la sabiduría de los cielos repose sobre tus hijos, Señor, que así ahora la sabiduría y el entendimiento espiritual repose sobre nosotros para entender los tiempos que estamos viviendo, Señor, para entender cuál es tu propósito en este tiempo con las naciones y con nuestras vidas, Dios. Te bendecimos, te amamos y declaramos que esta noche va a ser una noche de gloria y tu presencia. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Entonces, aquí la segunda parte del muro. Vamos a escuchar a Marcos Brunet mientras se conectan. Vamos a escuchar a Marcos Brunet. ¿Por qué esta canción esta noche y no Pink Floyd? Porque el objetivo de esta segunda parte del muro es traer una esperanza de vida, una esperanza acerca de cuál es el plan de Dios, porque podemos hablar mucho de los planes del enemigo y podemos hablar mucho de los planes de los hombres, pero la idea también es hablar del plan de Dios en nuestras vidas, cuál es el plan de Dios con esta casa de oración que Él quiere formar en las naciones. Entonces, es una noche de esperanza también, pero también de mucha revelación, que Dios nos pueda dar entendimiento de cuál es su propósito eterno. Entonces, tenemos que alguien más se conecte. Vamos a comenzar a las 8. Ya son las 8. Ya son las 8. Ok, bienvenidos a la segunda parte del muro. Vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que fue la parte anterior, la primera parte del muro. Hablamos de unos aspectos. Lo primero fue hablar de Babilonia. Babilonia, hablamos sobre la construcción de los hombres, ¿cierto? Esto trata sobre la construcción de los hombres versus la construcción de Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando de edificar desde el comienzo de los tiempos y qué es lo que el hombre, después de que cayó, trató de edificar después, tanto en Génesis 6 como después en Génesis 11, cuando el hombre cae en el pecado de querer hacer una torre que alcance hasta el cielo y esta torre es una ciudad, cuando Dios les había mandado a esparcirse sobre las naciones, y ellos cogen y se reúnen y forman una gran metrópolis de la antigüedad, que es la Torre de Babel, la ciudad de Babel y la Torre de Babel. Entonces, hacía una analogía con lo que quería decir la torre, los ladrillos, que fue la primera vez que se habla de producción en serie, la primera vez en la antigüedad que se habló de producción en serie fue en la Torre de Babel, y fueron ladrillos hechos de barro, que el barro simbolizaba la humanidad. Entonces, en un principio de la Torre de Babel es ladrillos hechos de barro en serie. Entonces, uno de los propósitos de esta enseñanza del muro es dar a conocer la parte del reino de Dios, de qué es lo que somos nosotros y de tener una identidad clara. Decía yo también que cuando Dios derramó los idiomas sobre las naciones, estaba trayendo libertad en la identidad y devolviéndole la identidad a los pueblos, porque ellos se convirtieron, bajo el mando de Nimrod, en simples trabajadores del muro. O sea, se convirtieron en un ladrillo más, en una pieza de construcción. Y por eso yo hacía la analogía con la canción de Pink Floyd, que dice, no eres más que un ladrillo más, es otro ladrillo en el muro. Eres alguien producido en serie para ocupar un espacio. Entonces, después de la analogía de Pink Floyd, después de la analogía o lo que representa cada ladrillo en el horno de Babilonia, este barro que fue producido en serie con un propósito que era construir una torre, un segurat, que es una pirámide. Vamos a hablar más adelante ahora de los figurats o las pirámides, que las vemos en todo el mundo antiguo. O sea, las vemos en la humanidad desde Babel hasta ahora están en pie. Ahora las vemos en el mundo maya, las vemos en el Asia antigua, las vemos en el Medio Oriente,
en Egipto, o sea, vemos reliquias de pirámides por toda el mundo antiguo, lo que quiere decir que este modelo de Nimrod se reprodujo a lo que los hombres fueron esparcidos cuando las lenguas cayeron. O sea, la humanidad siguió caída y esto siguió tratando de volverse a levantar en todas las culturas. O sea, no hay una cultura que se escape de los grandes imperios de la antigüedad, así no tuvieran conexión directa con el Medio Oriente, que se escaparan de este modelo. O sea, el modelo piramidal, que es el modelo que es Nimrod en la cima, y todos los demás son esclavos de la pirámide, hasta los niveles más bajos. El modelo piramidal es un modelo babilónico, es un modelo de Nimrod, el jefe de las naciones. Entonces, muy importante para estos últimos tiempos saber que esta torre se está levantando y ya no es una torre solamente estructural, no es solamente un edificio, aunque en los últimos tiempos iba a haber un edificio físico como tal, pero ha sido un edificio que se ha ido construyendo en las mentes y en los corazones de las personas. Es un edificio que se ha ido construyendo con bases en negar a Dios, con bases en el orgullo, con bases en el nombre propio, con bases en las propias fuerzas, con bases en todo esto. Entonces, ese es el recuento de la vez pasada. Decía también yo que eh, Dios nos tenía como piedras vivas en el edificio de Dios. Nosotros no somos ladrillos en serie, nosotros somos piedras vivas que estamos en el edificio de Dios, o que somos un ejemplo de lo que Dios está haciendo, y porque Dios está teniendo su construcción también, y Dios está construyendo su templo también en este tiempo, y también han pasado muchas cosas para que lleguemos hasta este punto con este pueblo que Dios preparó para estos tiempos, con este pueblo que Dios preparó para entrar al reino eterno. Entonces, no nos quedemos solamente con la parte negativa de que es Babilonia y los ladrillos, sino que entremos a esa revelación de qué es la casa de oración que Dios quiere traer a las naciones. No es solamente una casa física, no es solamente ladrillos puestos en un sitio, no es solamente un lugar de culto. La casa de oración a las naciones es un pueblo y es una humanidad nueva, es un pueblo que sale del corazón de Dios, un pueblo que tiene su vida fundada en la roca, y un pueblo que se convierte en el lugar donde viene Dios a reposar, donde viene Dios a descansar. Son personas con el carácter de David. David es una persona, o es la persona que se dice conforme al corazón de Dios. David es como una silla, o su carácter de David es como una silla donde Dios viene a reposar. Es como una silla donde dice Dios viene a gobernar. Es como un lugar de descanso. Es como la casa de Dios vacacional, la casa de Dios preferida. Dice, a mí me place habitar en la vida de este hombre. Esa es la casa de David. ¿Y quién es el descendiente directo de David? Donde posó donde está toda la plenitud de la deidad, es Cristo, que es el templo, como lo vemos después en el Evangelio de Juan, el templo de Dios con los hombres. Emanuel, el templo de Dios con los hombres, es Jesucristo mismo en persona, y es el precursor de la nueva casa, o de la casa de Dios que ha querido eternamente tener. Entonces cada uno de nosotros somos parte de esa casa cuando entramos a Cristo, cuando entramos al nuevo nacimiento, cuando recibimos el sacrificio de la sangre, entramos a ese altar que es el altar de los cielos, que no es un altar terrenal, sino que es el altar donde Él mismo se ofreció, donde Él mismo dio su sangre para redimirnos. Ese es el templo del que vamos a hablar. Vamos a concluir un poquito en el tema de Babilonia, porque el tema de Babilonia fue la vez pasada, pero vamos a hablar hoy del edificio de Dios, y quiero hacer un símil o comparación de dos reyes de Israel, o los dos primeros grandes reyes de Israel, y hablemos del templo de Dios. Primera de Crónicas 17, David le dice al profeta Natán, o sea, yo tengo palacio, yo soy el rey, yo vivo bien, yo vivo cómodo, pero ¿cómo es posible que el arca de Dios, cómo es posible que la presencia de Dios habite en una tienda, cuando yo vivo también como rey, y la presencia de Dios está en un pedazo de tela? Entonces Dios le habla al profeta Natán, y este profeta Natán va a donde David y le da la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? David quería tener un lugar físico donde se manifestara la presencia de Dios. No sé si tú, como iglesia, como ministerio, como joven, o como persona ya adulta, o como
no sé, como adorador, como gente que quiere todo el tiempo estar en la presencia de Dios, ha querido tener un lugar físico. No sé si recuerdan avivamientos como Airport en Canadá, el aeropuerto en Canadá, no sé si recuerdan a Pensacola en Estados Unidos, no sé si recuerdan más atrás los avivamientos pasados de la calle Susa. Un lugar físico donde la presencia de Dios se manifieste, un lugar donde el edificio entre la gente, esté la gloria de Dios y las personas caigan. O sea, hay muchas personas que tenemos ese anhelo, ¿cierto? Pero lo que Dios quiere construir es mucho más que eso. Dios quiere construir son vidas donde la presencia de Dios repose, o sea, que nomás con tú estar en ese sitio, se vea que la presencia de Dios entró a ese sitio, con tú estar en este sitio, con tus actitudes, estás mostrando a Cristo, estás mostrando a Dios con tu vida. Entonces, el rey David hace esta petición a Dios, y yo te quiero construir una casa física, porque para Dios, o sea, para él no era, Dios no era un espíritu o algo inmaterial, para él Dios no era una fuerza, para él Dios no era algo, no sé, algo místico, algo, para él Dios era una persona real. Y para él, conociendo como conocía a Dios, él deseaba, como lo amaba y lo conocía, deseaba que él estuviera todo el tiempo en Israel, que él estuviera todo el tiempo, y ese era el modelo de gobierno de David, que Dios estuviera todo el tiempo presente en su gobierno, en su vida, en su casa, en todo. Entonces le dice que quiere construir una casa física a Dios. Entonces el profeta le dice, lo que le manda a decir Dios con el profeta es, pero yo, o sea, yo anduve en Israel, yo tuve tienda en tienda, a mí eso nunca me importó. O sea, aquí vemos la humildad del Cordero de Dios, y vemos la humildad de Dios mismo, o sea, la humildad del Padre, la humildad del Espíritu Santo. O sea, a mí no me importó, yo anduve de tienda en tienda cuando estuvieron en el desierto, cuando los saqué de Egipto, y yo acaso cuando llegaron a la tierra prometida le dije a alguno de los jueces que me construyeran una casa de cedro, de madera, de cosas preciosas. No, yo no les pedí eso. Pero entonces Dios, con ese anhelo del corazón de David, desenfoca a David de eso que le está pidiendo y le hace una promesa. Entra a pacto con David y le permite hacer la casa. O sea, Dios le permite hacer la casa. No fue idea de Dios hacer un templo físico donde se manifestara la presencia de Dios, como muchas de las cosas que vivimos en la Biblia que no fueron idea de Dios, pero que Dios las permitió con un propósito. Entonces, Dios es humilde y no tenía no de recostar la cabeza. Entonces, en medio de Israel. Entonces vemos que el templo es un concepto que no es algo humano. Vemos que el templo o el santuario de Dios es algo que se le mostró a Moisés en el modelo de Éxodo 25:4, y lo nombra el autor en Hebreos 8:5. Entonces, cuando David describe el Salmo 27 y dice que el templo, quiero estar en tu templo, o inquirir en tu templo, o entrar en tu santuario, no se refería al templo como tal físico, porque no existía. O sea, el templo se refiere es al lugar de la presencia de Dios. Él estuvo en la presencia de Dios y él pudo vislumbrar ese lugar santísimo, que es en el cielo, que es en la otra dimensión, que es donde Dios habita. Entonces, Dios le permite que construya la casa, pero no él. Es muy interesante esta promesa, porque Dios le promete a él en el versículo 8, segunda de Crónicas 17:8, le dice, haré grande tu nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Entonces Dios ve a este humilde David y recuerda a Nimrod en Babel. El objetivo de este pueblo era hacerse un nombre grande, pero el objetivo de Dios en David es que ve su humildad y dice, ¿sabes qué? Voy a hacerte famoso, y a hacerte famoso con un propósito. Entonces es lo mismo que le pasó a Abraham después del capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 12, Dios busca a alguien humilde. Después de Nimrod hacer todo esto, Dios busca a alguien humilde como Abraham para sus propósitos. Y lo llama para hacer grande su nombre. O sea, hacer grande su nombre, y ese nombre grande de Abraham eh, lo conocemos hasta hoy, y por él es que conocemos las promesas de Dios y por él las recibimos. O sea, si Dios no hubiera estado en la cadena del Mesías o la llegada del Mesías, no conoceríamos toda esta promesa. Y además a Abraham fueron dadas preciosísimas promesas
A Abraham se le reveló la salvación, a Abraham se le reveló Jesús, a Abraham se le reveló el reino de Dios de una manera impresionante. Pero bueno, no estamos hablando de Abraham. Entonces, Dios es Dios quien le va a hacer una casa a David, versículo 10. Dios le promete entonces que no es David quien le va a hacer una casa a Dios, es Dios el que va a hacerle una casa a David. Entonces, Dios le suelta toda la promesa a David y le dice que hay en el hijo de David. El hijo de David es el que va a construir el reino, que es el que va a construir la casa de Dios. Entonces, este hijo de David, que es el hijo prometido, es Cristo mismo. Jesús es el heredero de Dios en la tierra, en el reino de Dios en la tierra, comenzado por David. O sea, lo que se comenzó del reino de Dios en la tierra en David es heredado por Cristo, la herencia de Cristo. Entonces, esa herencia de Cristo, que es el reino de Dios, no es solamente el reino de Israel, porque el reino de Israel, así como tal natural, cuando se refiere al reino de David, es un reino mesiánico. El reino de Cristo es el reino de Dios ya manifestado vivamente en la tierra. Entonces, por eso cuando el ciego le gritaba, hijo de David, ya todo el mundo sabía que le estaba gritando. O sea, no era algo que digamos que era algo que se le ocurrió al ciego, no, era algo que todos sabían, era algo que todos sabían. Y Jesús es hijo de David y es heredero del trono. Dos cosas. Jesús es hijo de David carnalmente, en la carne, o sea, en su ADN, tiene ADN de David, pero también es heredero del trono. Entonces aquí va una explicación, que es que Dios decide cortar a todos los reyes de Judá, o los reyes de Israel, y luego los reyes de Judá, o la casa de David. Dios los corta. Cuando la deportación a Babilonia, todos perecen. Pero luego en las genealogías de Mateo, al comenzar Mateo, y de Lucas 4, Lucas 3 se revela la genealogía de Jesús. ¿Y por qué en Lucas aparece una genealogía diferente? ¿Y por qué en Mateo aparece una genealogía diferente? Porque la genealogía de Mateo es hasta llegar a José el papá, ¿cierto? Y la genealogía de Lucas, hay una parte donde cuando llega David, se desprenden y ya no son los mismos nombres. Entonces, ¿cómo así? La de Lucas habla del hijo de David en la carne, el hijo de David, que era Natán. O sea, Natán, no sé, ahora no sé si es el mismo profeta Natán, pero sí hay un hijo de David que se llama Natán. Este hijo de David es el que comienza a heredar en la carne, o sea, comienza en la línea de la carne, o la línea sanguínea viene por él. Y el otro hijo es Salomón. Aquí hay dos hijos de David. Está Natán, que es de donde nace carnalmente Cristo, y está Salomón. Y aquí hay dos, y quiero que pongan cuidado en esto, porque esto tiene mucho que ver con la construcción de la casa de Dios. Este hijo Natán no vuelve a ser nombrado, sino en la genealogía de Jesús, y de ahí es que nace la casa de María. Pero este hijo Salomón es nombrado porque son los reyes, son los primogénitos que fueron naciendo después de Salomón, los reyes, los que fueron cortados, los que tuvieron el poder en Israel, fueron ellos. Pero el que tenía la promesa fue el otro hijo menor. Recuerden que en la Biblia ese principio del mayor servirá al menor es brutal, o sea, está en todo el concepto de la Biblia. Entonces, cuando Cristo nace en la carne, nace como hijo de María en la carne, pero nace como heredero del trono de David por José, porque se encuentran las dos casas. En María y José se encuentran las dos casas. Entonces, esta casa de Salomón, que fue cortada, ¿cierto? Llega a un punto en la deportación de Babilonia en que se encuentran otra vez las dos casas, que es con Zorobabel, hijo de Salatiel. Pero ¿qué pasa después de la deportación a Babilonia? Vuelven y se separan, y vuelve la genealogía por cada lado. Esto es muy interesante. Entonces, quiero hacer una analogía. ¿Por qué quería hablar de estos dos hijos de David? Porque hay un hijo de David en la humildad y hay un hijo de David en la opulencia. Quiero que veamos a Salomón como como lo hemos visto antes, como no lo hemos visto antes. Porque es que Salomón no es el que nos pintan en la escuela infantil o en la escuela dominical, el sabio Salomón, el que tenía riquezas y todo eso. Salomón, de entrada, aunque Dios lo amó desde que nació, aunque Dios lo bendijo, aunque Dios lo ungió, aunque Dios le dijo, sí, pediste con sabiduría,
Salomón es el más desviado de todos los reyes de Israel. Es el más desviado del propósito de Dios. A partir de Salomón se pervirtió toda la casa de David. Entonces la esperanza de Israel ya no estaba en el hijo, ya no podías ponerla en el hijo de David, Salomón. O sea, el hijo de David que iba a heredar el trono no era Salomón. El hijo de David que iba a heredar el trono era siglos después. Y se llama Jesucristo. Entonces se llama Yeshua. Entonces, ¿por qué llego a esta conclusión? Porque en estos últimos tiempos tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque el engaño va a venir sobre las naciones. Entonces va a venir uno que va a ser el ungido, va a venir uno que va a ser el Mesías prometido, el hijo de David. ¿Y qué hijo de David estás viendo? A Natán, el que se perdió en el olvido y que salió solamente en el Evangelio. Lo estás viendo el Salomón, el opulente, el que tiene todo el poder militar. Estás viendo al Salomón, que es el que viene a gobernar, es el que viene a esclavizar pueblos, porque Salomón esclavizó pueblos. Salomón hizo censos para construir templos, edificios, ciudades, y esclavizó gente como esclavos. O sea, Salomón es el propio Nimrod metido en la casa de David. Entonces no quiero que veamos al ser de Salomón como siempre lo hemos visto. ¿Cómo terminó la vida de Salomón? O sea, Salomón era un adicto sexual. Salomón al último terminó adorando ídolos. Salomón o sea, Salomón tenía muchas cosas que nos dan luces de que es más el tipo del anticristo que Cristo. Vemos en Primera de Crónicas, cuando Segunda de Crónicas 3.1, cuando Salomón comenzó a edificar el templo, cuando comenzó a esclavizar a otros pueblos extranjeros para que construyeran. En Segunda de Reyes 10 vemos todas las riquezas de Salomón, vemos toda la opulencia, vemos todo el poder militar. Y en el versículo 14 dice que el impuesto que Salomón recibía en oro eran 666 talentos de oro. Vemos también la casa que Dios le edificó, que él le edificó a Dios. No tenía las medidas, o sea, no tenía medidas dadas por Dios. Él fue el que puso todo el templo, como lo construyó como él le pareció. O sea, no fue como algo que Dios le dijo, haz el templo, como a Moisés. A Moisés le dijo, haz esto, haz lo otro, y Moisés humildemente hizo la tienda del tabernáculo. Pero Salomón en su opulencia puso en el templo cosas que uno dice, wow, puso bueyes becerros de bronce, puso un poco de cosas, puso piedras, puso adornos. O sea, hizo una casa opulente así, impresionante, de templo de Dios, para adorar a Dios. Y aunque Dios respaldó eso no iba a durar. ¿Por qué fue destruido por los babilonios en el 586 antes de Cristo? Porque eso no era la casa que Dios quería para las naciones, ni la casa de oración a las naciones. Dios estaba preparando nomás una figura de lo que debía ser Cristo mismo viniendo, pero esta no era la casa perpetua de Dios. Entonces vemos a este rey Salomón cómo se convierte en un tipo de un personaje maligno, porque era el ungido, porque era el sabio, porque era el líder militar, porque era un hombre que mostraba paz y vivía en paz y seguridad. Recuerden lo que dice Segunda Tesalonicenses, paz y seguridad. Entonces Salomón reunía todas estas cualidades y era hermoso, era admirado, rico, famoso, tenía todo a su favor. Salomón tenía todo el potencial. Lo que hizo Salomón fue llenar su casa de escudos de oro, de fortalezas, se hizo de cosas inexpugnables, como dice el profeta Daniel. O sea, se hizo de cosas opulentas, como lo escribe como el profeta Daniel describe al hijo de pecado o al hijo de perdición. Pero cuando vemos a Cristo llegar, vemos a un rey montado en un burro, como los profetas lo dijeron. Vemos a un rey montado en un burro, vemos a un rey que se levanta, que se agacha a tocar a los leprosos, a orar por las prostitutas, a perdonar a los pecadores. Vemos a un rey humilde, vemos a un rey que se quita la camisa, se pone la toallita y le lava los pies a sus discípulos. O
O sea, vemos a un rey que no le importa gobernar. O sea, no te digo que Cristo no haya venido a gobernar las naciones, pero no es el rey que nosotros conocemos a la manera humana. Jesucristo no se lanzó a la política, Jesucristo no se lanzó al Senado y luego a la Cámara y luego para alcanzar la presidencia. O sea, y Jesucristo tampoco dijo un mensaje popular para atraer a las masas, porque la gente cree que su mensaje era lo que atraía, no era su mensaje, lo que traía a las masas era su genuinidad, su parte genuina, su unción. O sea, la gente veía que había algo de Dios, pero así mismo como lo amaban, también lo odiaban, porque su mensaje también era impopular. Entonces, cuando a veces la gente vemos al rey como tal, o hablamos de Jesús el rey, por eso los judíos es muy difícil que lo acepten, porque para ellos el Mesías era algo más como Salomón. O sea, para ellos el Mesías era algo más como Salomón, lleno de carros de guerra, lleno de opulencia, lleno de poder, lleno de sabiduría. O sea, que todas se las sabía. El talentoso ungido que todas se las sabe y que cae parado en todo. Pero en cambio Jesús, más humilde, o sea, nacido en Nazaret, o sea, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, quiero, ya abordando este tema de Salomón, de todo lo que es Salomón como tal, y todo lo que son estos dos hijos de David, quiero hacer una reflexión sobre la casa de oración. En Isaías 50 y en Isaías 56, creo que es, tengo por acá mis notas, Isaías 56. Ahí dice, mi casa será llamada casa de oración a las naciones. 56:7. Mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Cuando Jesús llegó y volteó las mesas de los cambistas, estaba refiriéndose a este versículo. Y la casa de oración eran los que iban al templo a orar. La casa de oración era el pueblo santo que iban al templo a orar, que iban al templo a encontrarse con Dios, y no más que el lugar físico, aunque el lugar físico para los judíos tiene mucho poder, aunque el lugar físico para nosotros mismos como creyentes, aún para los musulmanes el lugar físico es terrible. O sea, es terrible el poder que tiene sobre las personas el lugar físico. Pero lo que Dios desea, o el proyecto de Dios, era tener un pueblo que fuera esa casa de oración, ese lugar de reposo, que fueran ese pueblo. Él permite el templo como un símbolo, como algo que debe, o sea, que debe enseñarnos algo. Las piedras vivas, cómo se ajustan, cómo el sacrificio de Cristo está en el templo, cómo la casa de Dios, o sea, que somos nosotros, está reflejada en cada paso del templo, pero como un símbolo o una sombra de lo que ha de venir. Pero el templo de Jerusalén como tal fue destruido dos veces, recordemos. La primera vez fue por los babilonios en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén y destruyó todo el templo y cautivó la ciudad. Se llevó cautivas a las personas. Entonces, este templo fue destruido no tanto porque Dios se hubiera olvidado de su pueblo, sino porque su pueblo se olvidó de Dios. O sea, Babilonia, estamos hablando de Babilonia la vez pasada, Babilonia se había metido en el corazón de Israel. Era necesario sacar a Babilonia del corazón de Israel, era necesario sacar a Babilonia del corazón de su pueblo. O sea, ellos ya habían adorado ídolos por años y años y el Señor les había advertido. Ellos ya habían entrado en depravaciones sexuales, el Señor les había advertido, y ellos ya habían dejado de reposar en Dios. El día de reposo lo habían olvidado. O sea, ya habían dejado de cumplir con la ley del reposo, con la ley de dejar libre a los esclavos a los 50 años. Cada 50 años había un año sabático, un año de jubileo, y cada 7 años había un año sabático. Ellos no respetaron la ley de Moisés, nunca, eso nunca se cumplió. Porque imagínate un año sin trabajar la tierra. Era un año en que podrías decir, wow, pues si dejo de trabajar ese año me muero de hambre, no depende de Dios. O imagínate un año, o a los 50 años, había año de jubileo, tenías que dejar libres a todos los esclavos, perdonar las deudas. O sea, tenías que volver a arrancar de cero y volver las propiedades a todas las personas. Y ellos no cumplieron con eso, porque había demasiada ambición en su corazón, había demasiada maldad en su corazón. Y
por eso Babilonia ya estaba en ellos, por eso Babilonia los invadió. No fue porque no pudieran defenderse, no fue porque no pudieran hacer algo, fue porque Babilonia ya los había invadido en su mente y en sus corazones. Entonces, la segunda vez en que el templo fue destruido fue por los romanos, como Jesús lo predijo, en el año 70 después de Cristo. Y en ese año el templo fue destruido por el ejército romano, a mando del general Tito, hijo del emperador, se me olvidó ahorita el nombre, el emperador, se me olvidó el nombre, bueno, el general Tito se tomó Jerusalén con 24.000 soldados y la barrió, y no dejó nada, no dejó piedra sobre piedra como el Señor lo dijo. Lo mismo, o sea, el templo físico como tal es simplemente un símbolo, pero el proyecto de Dios no es ese. Créeme que cuando levanten otro templo, yo sé que también piedra sobre piedra no va a quedar. Porque el proyecto de Dios es que nosotros seamos la casa de oración a las naciones. El proyecto de Dios, aunque Jerusalén tiene un llamado, aunque es verdad que el pueblo judío tiene un llamado, el proyecto de Dios va más allá de lo que veía David. David quería algo físico o algo que pudiera palpar, y es cierto que el reino de Dios también se puede palpar, pero él tenía una idea muy corta de lo que era la casa de oración a las naciones o la casa de Dios, y yo no sé si lo haya entendido hasta el final de sus días, pero ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos una revelación más grande de lo que es esta casa de oración, de lo que la casa somos nosotros somos el templo, nosotros somos un cuerpo humano con un alma ahí, que somos un espíritu que habita aquí en un cuerpo, y somos el templo de Dios, y somos ese hardware donde opera la presencia de Dios. O sea, y lo más bacano es que tenemos voluntad propia para amarlo y para bendecirlo, para amarlo y para seguirlo, para bendecirlo todos los días. Entonces, ya vamos a cerrando este tema un poquito del muro, porque no quiero demorar más, pero quiero que reflexionemos en eso. ¿De verdad necesito el lugar físico para adorar a Dios? O sea, ¿de verdad necesito el lugar como tal, como congregación para adorar a Dios? Porque va a llegar el día en que el cristianismo va a ser prohibido y no va a haber momento, o sea, no vamos a tener la oportunidad de reunirnos. O sea, el último régimen que viene nada, o sea, es un régimen tecnológico opresor, es un régimen dictatorial, es un régimen de otra religión, y lo que viene es que de pronto no vamos a poder volver a reunir así. Entonces tú que eres el templo de oración a las naciones, o necesitas un lugar físico, como con esa afán que tenía David de decir: Señor, quiero hacerte una casa para que vengas, y él no sabía que él mismo era la casa. Por eso Dios le responde, o sea, tú me vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa a ti, y de esa casa voy a levantar a tu hijo, no era Salomón, a tu hijo, que va a ser el templo de oración para naciones. Él me va a levantar un templo, y el templo que levantó el hijo de David, o Jesucristo, somos tú y yo. Entonces, quiero dejarlos con esta reflexión. O sea, necesitas un lugar físico para congregarte, o la presencia de Dios o el poder del Espíritu en tu casa con los que tienes ahí al lado es suficiente en este tiempo. ¿Cómo nos está preparando Dios para eso? Para que seamos la casa, y no para que vayamos a la casa, para que seamos la iglesia y no para que vayamos a la iglesia. Entonces, espero que les haya servido toda esta reflexión. Hay todas unas referencias bíblicas, pues si al que me quiera escribir yo se las mando, que es como todo de lo que he hablado hoy, todo lo que es los libros de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, todo lo que hablé de Salomón, del rey Salomón. Entonces, gracias por escucharme, gracias por este mensaje, y oren mucho por este tiempo, porque Dios está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. Dios está haciendo algo nuevo como familias, porque todo eso que el encerrón que nos hicieron y todo eso, Dios lo está usando. O sea, eso no solamente lo están haciendo los poderes para dominar,
no solamente es un nombre de una persona allá arriba en el poder. A veces yo veo como la gente escribiendo, es que ese es no sé quién, ay, no, es que este es no sé otro, pero recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces simplemente ese es el guante que se pone el enemigo, o sea, ese es el guante que se pone el enemigo para mostrarse, pero son seres humanos. O sea, por eso yo no aquí en este canal no estoy hablando de conspiraciones ni de quién es el que está tratando de dominarnos con tecnología, no, porque eso es una fuerza del enemigo, eso es una poder y eso es una cosa que está también en la humanidad, o sea, es la humanidad caída misma. Es que por eso era tan grave la caída de Adán. O sea, la caída de Adán no fue que se comió una fruta, la caída de Adán fue que comió el conocimiento del bien y del mal. O sea, eso es, y eso es el resultado de lo que hizo Adán en ese huerto. Por eso fue condenado inmediatamente, porque condenó todas sus generaciones a lo que vamos a ver en los últimos tiempos, o lo que se levantó en Babilonia, a la torre de Babel, a las torres de Nueva York, a las torres de todas las torres que hay. Condenó a sus generaciones a esa salida de hacerse Dios y edificar su propio reino sin Dios. O sea, psíquicamente ya hay una humanidad derramada para eso, desde la caída. O sea, en la construcción de Babilonia ya nos damos cuenta y nos vemos ahora que no es una construcción de rocas, de ladrillos, de tecnología, no, es una construcción en los corazones y en las mentes, es una construcción espiritual. Asimismo, Dios está construyendo su reino espiritualmente, no es una construcción de roca. O sea, si no te quedara nada físico para adorar a Dios, ¿qué pasaría? Si no te quedara un sitio donde pudieras ir, si no te quedara un lugar a donde te pudieras congregar, si no pudieras contar con nadie más como un líder, pastor, si no tuvieras una aplicación con la Biblia, ¿qué harías? ¿Qué harías? O sea, ¿será que el tipo ya fue edificado ese proyecto de Dios? ¿O será que hay una mezcla del proyecto de Dios con el proyecto del hombre? ¿O será que el proyecto del hombre es más fuerte en ti que el proyecto de Dios? O sea, esta lucha de construcciones y de demoliciones está todo el tiempo, y por eso Dios permite todo esto que está pasando en este tiempo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Para no demorarlos más, aquí queda colgado en el live cualquier cosa, cualquier pregunta ustedes me pueden escribir. Aquí estoy para servirles. Espero que esto les sirva de bendición y que les sirva de reflexión. Di muchos conceptos, pero ahí quedan todos los versículos. Si me quieren escribir, me quieren preguntar, ahí estoy disponible. Entonces voy a orar para terminar. Gracias, papá Dios, por esta casa de oración que tú estás levantando en este tiempo, papá Dios. Gracias por esta casa que estamos levantando en este tiempo, que es tu casa de oración a las naciones, como lo dijo el profeta Isaías en el 56. La casa de Dios es la casa de oración a las naciones, y la iglesia tuya, Señor, tu pueblo es tu casa de oración, Señor, y tú vendrás físicamente y te manifestarás a la medida en que nosotros entendamos con entendimiento espiritual, tal como Pablo oraba sobre Efesios y sobre los Colosenses, un entendimiento espiritual para entender qué es esa casa, qué es esta casa de oración que tú estás preparando para las naciones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, saludos, gracias a La Cobija, les recomiendo que sigan a La Cobija. Ahí les recomiendo que sigan a mi amiga La Cobija por Instagram. Les recomiendo también una enseñanza de Natalia del Castillo, también yo sigo a Natalia del Castillo, que se llama Hijos Edificadores. Entonces ahí van a entender un poquito más todo lo que dije de la herencia que le dejó David a Salomón, o la herencia que le dejó David de construir casa a Salomón, y la herencia que le dejó al hijo de David, que es Jesucristo, de construir casa para Dios, o de construir la casa de Dios. Entonces ahí van a entender un poquito más, porque eso es largo y yo no me quiero demorar más. Los bendigo y gracias por seguir este canal. Nos vemos, bye. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude. Bye.